¿Por qué todos somos más pobres? ¿Por qué el dinero no alcanza? ¿Por qué debemos tener 2 y hasta 3 trabajos y no nos alcanza el dinero? ¿Por qué tenemos que trabajar mucho más tiempo y ganamos tan poco dinero? ¿Por qué el precio de la comida y de las cosas básicas de la vida suben de precio? Todas estas preguntas me las he hecho toda mi vida y creo que tú también. Nos han dicho algunas respuestas que a mi parecer nunca me las he creído. Por mencionar alguna de ellas es que no tengo estudios universitarios y por eso no tengo trabajo y dinero. No nací en una familia adinerada. Nadie me emplea por mi edad y esto y muchas de estas cosas nos producen bloqueos mentales. Luego pensé, ¿cómo antes nuestros abuelos podían tener familias numerosas y con un solo trabajo le daban a todos las herramientas que necesitaban, como estudios, alimentación, y nunca se quedaban sin dinero? ¿Qué pasó? Eran esas incógnitas que me acompañó por el resto de mi vida y lo peor, no encontraba la respuesta. Hasta que un día, viendo la televisión por allá en los años 2008, escuché que el mundo estaba en una nueva crisis económica. Realmente no entendía y se refería a la caída de los precios del mercado de acciones y bonos en los Estados Unidos. Y para mí, en ese momento no era relevante, ya que me encontraba en un país de Latinoamérica y que mi ignorancia me llevaba a pensar que no nos afectaba en nuestra economía, como si no dependiéramos de las inversiones extranjeras y del comercio internacional. Por lo tanto, no tenía mucha relevancia hasta que me pregunté, ¿el dinero perteneciente a un país del primer mundo que es potencia mundial, por qué se devalúa? ¿Por qué hay desempleo? Y un sinnúmero de problemas y viendo en la pantalla como la gente desesperada llorando, sacando sus cosas en cajas de sus oficinas con caras tristes y desesperadas. Me llamó tanto la atención. Después de esto me quedé pensando y se me vino otra pregunta en la mente. ¿Qué les pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Será que este problema que les pasó a ellos algún día nos pasará a nosotros? Me quedé con el pensamiento de las personas y tratando de entender lo que había pasado, hasta que decidí investigar. Desde ese momento, al cabo de un largo tiempo, encontré la respuesta correspondiente y créame que me cambió la vida saber esta gran verdad. Para resumirlo, te lo voy a explicar ahora mismo en este video. Para relatar esta historia, lo llamaré la crisis que nos llevó a ver una nueva oportunidad. Al cabo de la investigación, llegué a la conclusión de cuando la burbuja inmobiliaria estalló y arrasó a los bancos y a la economía mundial. El impacto no fue solo inmediato, afectó a toda una generación y cambió las reglas del juego económico en el mundo. Las crisis del 2008 no fue un simple colapso financiero de unos pocos meses. Sus efectos se extendieron por más de una década y aún seguimos viendo sus consecuencias. Una de las formas más claras en la crisis golpeó a la gente fue a través del aumento de los precios. Después del colapso, los gobiernos, especialmente en los Estados Unidos, imprimieron enormes cantidades de dinero para rescatar a los bancos y evitar un colapso total. Aunque esto ayudó a estabilizar la economía en el corto plazo, también contribuyó a un aumento en la inflación, es decir, los precios de todos los productos y servicios comenzaron a subir. ¿Por qué subieron los precios? Cuando hay más dinero en circulación, pero no más productos para comprar, el valor del dinero baja y todo cuesta más. Antes de la crisis, muchas personas podían permitirse comprar casas, autos y bienes de consumo sin problemas, pero después el salario promedio ya no alcanzaba para lo mismo. Para ponerles un ejemplo, si antes con $100 podías llenar tu carrito de supermercado, después de la crisis necesitabas $150 o más para comprar los mismos productos. Y esto fue solo el comienzo. En la década siguiente, factores como la pandemia del 2020 y nuevas crisis económicas hicieron que la inflación se disparara aún más, afectando directamente la calidad de vida de millones de personas. El colapso financiero destruyó millones de empleos,
Durante la crisis, muchas empresas dependían de los bancos para obtener créditos y seguir operando. Pero cuando los bancos dejaron de prestar dinero, estas compañías se quedaron sin fondos y comenzaron a despedir trabajadores. El desempleo en los Estados Unidos pasó del 4.4% en el año 2007 a más del 10% en el año 2009, lo que significa que millones de personas perdieron sus trabajos solo un par de años. Y esto no solo pasó en los Estados Unidos. La crisis se extendió a Europa, América Latina y otras partes del mundo. En muchos países, las oportunidades laborales disminuyeron drásticamente. ¿Qué significa esto en la vida real? Muchas personas que antes tenían buenos trabajos terminaron en empleos peor pagados o incluso en la informalidad. Algunos jóvenes que se graduaron en esos años se encontraron con un mercado laboral donde conseguir empleo era casi imposible, lo que afectó toda su carrera profesional. Pero el mayor golpe lo recibió la clase media y la clase baja. Las personas dependían de un solo sueldo, que no tenían ahorros o tenían deudas, fueron las más afectadas. Muchos perdieron sus casas porque no podían pagar sus hipotecas y en lugar de vivir en su propia vivienda tuvieron que mudarse a alquileres más caros o incluso a vivir con familiares. Antes de la crisis en el año 2008, muchas personas en los Estados Unidos y otros países podían aspirar a subir de nivel económico. Con esfuerzo podían comprar una casa, tener una estabilidad y mejorar su calidad de vida. Pero después de la crisis, esa movilidad social se frenó drásticamente. La crisis hizo que los ricos se volvieran aún más ricos, mientras que los pobres y la clase media se hundieran más. ¿Por qué? Porque mientras millones de personas perdieron sus trabajos y sus casas, las grandes empresas y los bancos que causaron la crisis fueron rescatados con dinero público. En pocas palabras, el gobierno ayudó a los más grandes y dejó que los ciudadanos comunes se las arreglaran solos. Además, los salarios dejaron de subir al mismo ritmo que los precios. Esto significa que cada año el dinero rinde menos y el poder adquisitivo de las personas disminuye. Antes, con un sueldo promedio, una familia podía vivir con relativa comodidad. Después de la crisis, muchas personas se encontraron con que, aunque trabajaban las mismas horas o más, su nivel de vida había empeorado. Por otro lado, las hipotecas se volvieron más difíciles de obtener, lo que significa que muchas personas que antes podían comprar una casa ahora se ven obligadas a alquilar para toda la vida, gastando más dinero sin tener un patrimonio propio. La crisis del 2008 dejó una cicatriz en toda la generación de jóvenes que crecieron viendo que sus padres perdían sus empleos, sus casas y su estabilidad. Muchos de ellos aprendieron a temer a los bancos y a la deuda y han sido más cautelosos a la hora de comprar casas o pedir préstamos. Pero también enfrentan un mundo donde las oportunidades son más limitadas y la competencia es más fuerte. Si antes una persona podía encontrar un empleo con un título universitario, después de la crisis muchos se encontraron con que necesitaban estudiar más, trabajar más y gastar menos. El aumento de precios sigue afectando a las nuevas generaciones. Comprar una casa hoy es mucho más difícil y caro que hace 20 años. El costo de la educación ha subido drásticamente, lo que significa que muchos jóvenes terminan endeudados incluso antes de empezar a trabajar. La crisis financiera del año 2008 fue más que un colapso temporal. Cambió la economía global para siempre. Creó una brecha entre ricos y pobres que sigue creciendo. Destruyó la estabilidad de la clase media y dejó a millones de personas luchando por sobrevivir en un sistema donde todo cuesta más y los salarios no alcanzan. Aunque los gobiernos intentaron hacer reformas, regulaciones para evitar otra crisis similar, la realidad es que muchas de las prácticas de riesgo de Wall Street siguen existiendo y cada vez que hay un nuevo problema financiero, los efectos de aquella crisis siguen presentes, afectando a quienes menos tienen. Lo que pasó en ese año fue un recordatorio brutal de que cuando la economía colapsa, los más ricos siempre encuentran una forma de salvarse, pero los más pobres y la clase media pagan el precio.
hasta que un día alguien desafió el status quo. Lo peor que hemos caído en la humanidad, afectando por completo nuestra economía, cambió las reglas del juego para siempre, cuando lo que sería la salvación de todos en el futuro y la historia. Para entrar en contexto, les vengo a hablar de la historia de unos personajes que desafían a un mecanismo empobrecedor, como son las monedas fiat, y una de las más representativas y las bien llamadas monedas de reserva mundial. Vamos a hablar de la historia de Bernard von Neuhaus y el Liberty Dollar, el hombre que desafió al dólar estadounidense. En la historia de los intentos de crear dinero alternativo al sistema bancario tradicional, pocos casos han sido controversiales como el de Bernard von Neuhaus. Lo que empezó como un intento de ofrecer una moneda alternativa respaldada en metales preciosos, terminó con una acusación por falsificación y una cadena federal. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Por qué desafió el sistema financiero? Bernard von Neuhaus era un economista y empresario con una fuerte desconfianza en el sistema monetario controlado por el gobierno. Creía que el dólar estadounidense estaba perdiendo valor debido a la inflación y a las políticas monetarias de la Reserva Federal, que constantemente imprimía más dinero sin respaldo en oro o plata. Con esta idea en mente, en el año 1998 fundó el Liberty Dollar, una moneda alternativa que sí estaba respaldada por metales preciosos como la plata y el oro. Su objetivo era ofrecer a los ciudadanos una opción más segura y estable que el dólar tradicional, cuyo valor disminuía con el tiempo debido a la inflación. El Liberty Dollar no era una moneda física de metales preciosos, sino también un sistema de certificados y transacciones digitales que representaban depósitos de plata y oro reales. Esto permitía a las personas intercambiar bienes y servicios sin depender del dólar estadounidense, algo que a los ojos del gobierno desafió directamente el monopolio de la Reserva Federal sobre la creación del dinero. Von Neuhaus no escondió su proyecto, promocionó el Liberty Dollar como una alternativa real al dólar, y muchas personas, especialmente aquellas con ideas libertarias y críticas del sistema financiero, comenzaron a utilizarlo. Sin embargo, lo que para sus seguidores era una revolución financiera, para el gobierno de Estados Unidos era la amenaza a la estabilidad del dólar y una posible falsificación de moneda. En el año 2007, agentes federales allanaron las oficinas de Liberty Dollar y confiscaron más de $7 millones en monedas de plata y oro, certificados y documentados relacionados con la operación. El gobierno, que lo acusó de falsificación y conspiración para desafiar el control del dólar estadounidense. En el año 2009, von Neuhaus fue arrestado y en el año 2011 fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos fabricación y distribución de moneda ilegal y fraude. El gobierno argumentó que el Liberty Dollar se parecía demasiado a la moneda oficial de Estados Unidos y que podía engañar a las personas haciéndolas creer que tenía el mismo estatus legal que el dólar. Durante el juicio, los fiscales federales describieron el caso como un intento de socavar al gobierno de los Estados Unidos, aunque enfrentaba hasta 25 años de prisión. Finalmente, en el año 2014, recibió una condena mucho menor y quedó en libertad condicional. Mientras el caso de von Neuhaus avanza, la crisis financiera del 2008 sacudía el mundo entero, confirmando muchas de sus críticas sobre el dólar y la economía basada en deuda. La crisis del año 2008 ocurrió porque los bancos y el gobierno permitieron préstamos irresponsables y especulación excesiva en el sector inmobiliario. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, los bancos colapsaron y el gobierno tuvo que rescatarlos con miles y millones de dólares del dinero público. Aquí es donde se evidenció una de las fallas más grandes del sistema financiero moderno. El dinero que usamos no está respaldado por nada tangible. La Reserva Federal imprimió más dólares para rescatar a los bancos,
lo que diluyó el valor del dinero y aumentó la inflación. Mientras los bancos recibieron ayuda del gobierno, millones de personas perdieron sus casas, empleos y ahorros. La crisis dejó claro que el dinero tradicional, basado en deuda y controlado por gobiernos y bancos centrales, era vulnerable a la corrupción, la mala gestión y la especulación desenfrenada. Esto alimentó la desconfianza en el sistema financiero y aumentó el interés en formas de dinero descentralizadas y alternativas. El 31 de octubre del año 2008, apenas semanas después del colapso financiero, un programador o grupo de programadores bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó el famoso white paper de Bitcoin. Este documento Nakamoto propuso un sistema de dinero digital descentralizado, sin necesidad de bancos ni de gobiernos. Aunque no hay evidencia directa de que Satoshi Nakamoto se inspiraba en el caso de von Neuhaus, la idea central a la de Liberty Dollar, crear un sistema monetario fuera de control de los bancos y basado en reglas inquebrantables. Sin embargo, a la diferencia del Liberty Dollar, Bitcoin no tiene que ser confiscado porque no tiene una entidad centralizada ni una reserva física que el gobierno pueda incautar. Además, el primer bloque, llamado Genesis Block, contiene un mensaje oculto que hace referencia a la crisis del 2008 y al rescate bancario. Dice así: el ministro de Hacienda al borde de un segundo rescate a los bancos. Este mensaje sugiere que Bitcoin nació como respuesta directa a los fallos del sistema financiero, ofreciendo una moneda única y escasa que nadie podía inflar imprimiendo más unidades arbitrariamente. Bernard von Neuhaus intentó crear una moneda alternativa al dólar basada en metales preciosos, pero fue perseguido y condenado por desafiar el monopolio del dinero. Aunque su proyecto fracasó, su visión de un sistema monetario alternativo inspiró a muchas personas a cuestionar la validez del dinero tradicional. Mientras tanto, la crisis del año 2008 reveló que el sistema financiero estaba lleno de fraudes y malas prácticas que perjudicaban a la gente común. Bitcoin surgió en este contexto como una respuesta a estos problemas, ofreciendo un dinero digital escaso, descentralizado y resistente a la manipulación. Hoy, más de una década después, Bitcoin sigue creciendo y desafiando el sistema financiero tradicional, cumpliendo la promesa que von Neuhaus alguna vez intentó con su Liberty Dollar, pero en una versión que no puede ser destruida por los gobiernos. Quiero que dejes en los comentarios de abajo si quieres que les hable sobre la historia de Bitcoin. ¿Cómo fueron esos días? ¿Y cuál fue la verdadera alternativa que hizo cambiar el curso de la historia de la economía actual digital? Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like y comparta esta información para que muchas personas puedan aprender sobre el origen de Bitcoin. Por último, no olvides revisar la información que está debajo de la descripción de este video y del primer mensaje fijado. Nos vemos en el siguiente video.